desde la Comisión de Urbanismo, hemos organizado este ciclo de conversaciones virtuales. Esta es nuestra tercera sesión, que está denominada Ciudad y Territorio en la Desigualdad. Mi nombre es Fabiana Escobar, soy arquitecta y voy a estar moderando el conversatorio, que estará, y también estará a cargo de la organización de las preguntas y de las consultas que vayan haciendo a través del chat, la arquitecta Graciela Luisetti. Ambas pertenecemos a la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Rosario. Graciela es casi una fundadora de la comisión. Esta comisión es un espacio de análisis y construcción de opinión, y anualmente diagramamos una agenda de temas diversos que están comprometidos con la realidad y organizados en 3 dimensiones territoriales, tanto la local, la regional como la nacional. Tenemos la premisa de trabajar hacia la equidad espacio-territorial y de promover el compromiso con las políticas públicas actuantes. Desde esta comisión nos propusimos debatir en este tiempo acerca de qué pasará cuando esta emergencia termine. Veíamos que se presentaban 2 opciones como posibles escenarios: repetir lo conocido, lo que llamamos normalidad, o entender a esta crisis como un punto de partida para generar un cambio, como una oportunidad para pensar y diseñar un hábitat como un determinante clave de la salud. En los encuentros anteriores de esta serie, las arquitectas Luisetti y Lamas, que fueron quienes coordinaron, acompañaron a los disertantes invitados a reflexionar sobre los cambios de paradigma que había en relación a la ciudad, precisamente puestos en crisis a raíz de la pandemia. E incluso se avisoraron algunos posibles cambios normativos relacionados con los modos de vivir, con los modos de trasladarnos, con los modos de transitar la ciudad. En la sesión de hoy lo que queremos es hacer foco en los sectores populares, en los barrios más vulnerables de nuestras ciudades, y buscar siempre la búsqueda de disminuir la fragmentación socioespacial que lamentablemente caracteriza a las ciudades latinoamericanas. Esta pandemia evidenció con mayor crudeza todos los problemas de inequidades territoriales que ya teníamos. Ciudad fragmentada, en la que hay muchísimas situaciones de desigualdad. Esto quedó expuesto en la complejidad del confinamiento que significó para aquellos sectores que tienen condiciones de hacinamiento, que tienen dificultad de acceso al agua potable o a servicios básicos, o que no tienen equipamientos sociales barriales, todo lo cual dejó a los sectores populares en mayores condiciones de vulnerabilidad. El quédate en casa hizo evidente que es necesario concebir el hábitat como refugio. Desde las organizaciones e instituciones involucradas con el trabajo territorial en barrios populares, se puso en cuestión esa premisa a través de una consigna interpelativa para toda la sociedad: para quedarse en casa es necesario tener una. Aun cuando hoy, como casi nunca antes, estamos viendo articulaciones coordinadas entre los 3 niveles del Estado, no se logró evitar lo que para todos era previsible, por lo menos para muchos de los que trabajamos en territorio, analizando ciudades y territorios. Sabíamos que había un alto riesgo en los barrios populares, y en especial en los barrios de Cava y del área metropolitana de Buenos Aires. Fue así también que en las primeras reuniones de nuestra Comisión de Urbanismo, en el marco de la cuarentena, nos preocupaba cómo iba a evitarse la propagación del virus cuando el virus ingresara en los asentamientos informales. Hoy nos toca justamente realizar esta sesión a 2 días del fallecimiento de 2 líderes de los barrios más populosos del país. Me permito robarle unos minutos a las expositoras para traerles 2 reflexiones que fueron nacidas del corazón mismo de los barrios populares, aunque no de esos barrios populares, sino de otros sectores o incluso de otras ciudades de Latinoamérica. Esas reflexiones se hermanan a raíz de compartir las mismas carencias y las mismas esperanzas. La primera reflexión proviene de la ciudad de Medellín. Voy a leer algunos párrafos, que es del movimiento de pobladores, que son ciudadanos de las periferias pobres de la ciudad, que se dirigen a todas las academias y pensadores para decirles que esta ciudad también es nuestra. Nosotros la construimos 2 veces. De día fuimos mano de obra barata en los edificios del centro y el sur, y de noche fuimos los más felices constructores de nuestras viviendas en el norte, el oriente y el occidente. 2 veces hicimos posible con nuestro trabajo que esta ciudad existiera. Por eso sabemos que tenemos derecho a la ciudad. Medellín ha sido construida con el corazón, a veces desde la riqueza, y muchas otras desde la necesidad y la pobreza. Eso ha marcado el presente de esta ciudad desigual, segregada, excluyente,
y muchas veces violenta, a pesar de todo el amor que hemos puesto y seguiremos poniendo en su construcción. En Medellín ha faltado inteligencia para ponernos de acuerdo en las soluciones a nuestros graves problemas. No es inteligente ser la más innovadora del mundo y a la vez la más inequitativa. No es nada inteligente dejar que las familias pobres solucionen solas sus problemas de vivienda y a la vez acusarlas de ser informales y construir en alto riesgo. Esta es una carta de amor a las academias y los pensadores porque les queremos enamorar. A nuestro lado posiblemente no serán famosos, pero van a conocer un amor solidario, generoso, verdadero, de esos que hacen sonreír a los niños, que sirven de ejemplo a los jóvenes, que desata saludos, abrazos y agradecimientos sinceros. Es hora de que la academia y los pensadores se pongan de pie, salgan de las oficinas y los claustros para caminar con nosotros en los barrios, para que entre saberes y conocimiento construyamos una ciudad amorosa e inteligente. El segundo aporte que traigo viene desde más cerca, desde Zabaleta, y de la voz de Nacho Levi, líder de La Poderosa, organización a la que pertenecía Ramona Medina, vecina y referente de la Villa 31, que falleció este lunes por coronavirus. En una entrevista radial contó lo siguiente: justamente para hoy, 18 de mayo, decía ayer, está programada la publicación del nuevo informe del Banco Mundial acerca del avance de la obra que están financiando para la urbanización de la Villa 31. El último informe es del 29 de diciembre de 2019. Ahí dice que el avance de los últimos 3 años sobre las casas beneficiadas es de 0%. Debería haber avanzado la obra para 46.000 personas, pero no avanzó para ninguna, ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019. Y el sistema paliativo que encontraron para la pandemia fue mandar camiones cisternas de AISA que no entran en los pasillos, motos de la SISU, de la Secretaría Interna del Barrio, con tanques de 500 litros, que además de la poca capacidad que tienen, solo asiste hasta el primer piso, porque desde el segundo piso no los cubre la RT. 170 millones de dólares les bajó el Banco Mundial para estas obras, dice Levi. ¿Dónde están? ¿Y los 100 millones del BID? ¿Y el presupuesto propio? La fragmentación sociourbana, pensamos desde la Comisión de Urbanismo, es la expresión física de esa desigualdad, y ninguna de las dos son entelequias. Si las percibimos como tales es simplemente porque son realidades que no nos toca vivir. En el mejor de los casos somos espectadores empáticos de ellas. En el común de los casos los ignoramos. Hoy la pandemia nos hace evidente que la desigualdad existe, pero sobre todas las cosas que la desigualdad mata. Al inicio de la pandemia pensábamos que el COVID-19 era un virus democrático que no distinguía a los sectores sociales. 60 días después confirmamos que la propagación del virus sí distingue a los sectores sociales. Nos preguntamos entonces si ahora que nos damos cuenta de todas estas cosas, será el momento de priorizar su demanda en la agenda pública, si será el momento de reclamar en forma conjunta, vehemente y sostenida el derecho a la vivienda y el hábitat digno, como un derecho esencial e indispensable para garantizar todos los derechos humanos básicos. Y nos preguntamos sobre todo ante estas situaciones que se plantean cuando no llegan los fondos a los destinatarios, cómo podemos colaborar desde la sociedad civil, desde las distintas organizaciones que nos nuclean, para que esas obras finalmente lleguen a sus reales destinatarios. En función de eso, planteamos los 4 tópicos que les alcanzamos a nuestras invitadas de hoy, a quienes les agradecemos la presencia, que son cómo achicar esa brecha entre la ciudad formal e informal, cómo y cuándo los barrios vulnerables irán integrándose a la ciudad formal, enfocarnos en las demandas de la urgencia de políticas públicas para asumir la compleja situación en los barrios populares, fundamentalmente de Rosario, que hoy tenemos representantes de la ciudad, y la demanda prioritaria en la dotación de servicios básicos como también en el mejoramiento del hábitat. Entonces, invitamos ahora a nuestras invitadas, valga la redundancia, en base a estos disparadores, para que hagan una exposición de 10-12 minutos. Vamos a comenzar, luego los asistentes pueden ir haciendo las preguntas por chat, que luego Graciela las va a ir condensando y tratando de pasárselas a las invitadas. Empezamos con la concejal Fernanda Siglani, que ya está aquí, que es presidenta de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Honorable Consejo de Rosario. Fernanda, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Primero agradecerles la convocatoria. Voy a evitar o tratar de evitar ser dispersa. Tengo varias cosas para comentarles que siempre tienen que ver con aportar una mirada desde la experiencia
como militante política y la experiencia también como concejala de la ciudad, que me ha tocado intervenir en primera persona en muchísimas de los proyectos de integración urbana que se han iniciado en la ciudad de Rosario en los últimos tiempos. Y en base a esa experiencia, plantear algunas cuestiones que creo se transforman muchas veces en obstáculo para que esos proyectos que parecen interesantes y auspiciosos después terminan frustrándose en la práctica. Respecto de esto de achicar la brecha entre ciudad formal o informal, primero decirles un poco cuál es nuestra mirada. Nosotros no creemos que que el Estado tenga que avanzar pensando que es el Estado el que lleva civilización a la barbarie y que tiene que agarrar y poner una bomba y llevar una topadora y destruir lo ya construido, sino que entiendo que cuando hablamos de integrar, el integrar implica respetar las distintas modalidades de funcionamiento que los barrios populares tienen. Hay que entender este fenómeno, hay que entender, como bien se dijo recién, que son la expresión de una situación y de una realidad socioeconómica de un país, de una provincia y de una ciudad, que tienen una realidad con características propias, que tienen un lenguaje propio, y que en ese marco la integración tiene que ir, por un lado, con lo que es esa integración legal, con la famosa regularización dominial, que es lo que garantiza empatía y arraigo en muchos de estos vecinos y vecinas en esos barrios, y después tiene que haber una integración que es la física. Y en este sentido, me parece también importante plantear que entiendo que tenemos que ser muy duros desde lo conceptual cuando hablamos de un proyecto de integración urbana, y acá quiero hablar o tocar algunos puntos que después, si quieren, los profundizamos. En esto de ser duros desde lo conceptual, me parece que no podemos concebir ningún proyecto de integración urbana que no incorpore la mirada productiva y económica al proyecto. En nuestros barrios populares hay normas propias de funcionamiento, hay una apropiación muy distinta del espacio público tal cual tal vez lo concebimos desde otros lugares. La calle no está concebida solamente para el tránsito, sino que la calle está ligada también a lo económico y productivo. Y después también me parece que... ¿Se está escuchando? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, porque se cortó la pantalla, perdón. Y después en esto también me parece que así como tenemos que ser duros desde lo conceptual, también tenemos que ser flexibles en la instrumentación. Y en esto me parece que hay que, es algo que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que tenemos que pensar diversas herramientas de intervención en el territorio, que a veces pensar solo desde el lugar de la expropiación, me parece que es una herramienta que es interesante, pero que también se agota, y que muchas veces el Estado, los recursos que tiene, que no son infinitos, muchas veces los termina abocando solamente a las expropiaciones, es decir, garantizando el recurso suelo, pero después falta garantizar el hábitat, garantizar la vivienda. Y en ese sentido, me parece que hay que ir pensando distintas herramientas para esa heterogeneidad que también nos encontramos en el territorio. Y aquí después, si quieren, podemos profundizar, pero nosotros hemos, desde el Consejo, en lo que fue la discusión de los convenios urbanísticos, incorporar un convenio urbanístico de índole social, que venía a transformarse también como otra herramienta. Desde hace 20 años en la ciudad de Rosario existe el Fondo Municipal de Tierras, que la verdad tengo que decirlo que ahora el nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que no es casualidad que lo lleve adelante la arquitecta María Eugenia Bielsa, que ha sido una gran defensora del Fondo Municipal de Tierras, hoy genere un instrumento como el que se está planteando, que es un Plan Nacional de Suelo, ¿no? Porque esto también nos sirve para pensar de que la informalidad, que es esta informalidad sobre la que queremos trabajar, está ligada fundamentalmente a la imposibilidad de amplios sectores de la población en el acceso al suelo. Y ahí creo que está uno de los debates centrales. En la ciudad de Rosario hoy tenemos 1.500 hectáreas vacantes para ser urbanizadas.
de esas 1.500 hectáreas, solamente 500 pueden tener un uso residencial. Es decir que estamos hablando de un recurso, insisto, que es finito, que es escaso y que es el recurso suelo. Y también en ese sentido, ligado a esto, siempre pienso que desde lo urbanístico a veces lo ideal es enemigo de lo bueno. Y cuando en los 90 Rosario desde el Estado se intentó avanzar respecto de estos grandes desarrolladores que hacían loteos intensivos, donde de repente en una manzana teníamos 110 lotes, donde no había ningún tipo de infraestructura, que esto incluso pensar que había a su vez 110 pozos negros, es decir, que hasta estaba ligado a una cuestión de salubridad de la población. Se hizo la ordenanza de urbanizaciones, donde se pasó de un lote de 90 metros cuadrados a un lote de 300 metros cuadrados, de 600 o de más, depende la zona y los metros cuadrados de la urbanización, y encima exigiendo toda la infraestructura. Esto, que en su momento fue la reacción que tuvo el Estado para combatir esto que yo planteaba, creo que se convirtió lo ideal en enemigo de lo bueno. Amplios sectores de la población no lograron acceder al suelo en la ciudad de Rosario. Quien lo podía hacer en algún momento, en cuotas, con mucho esfuerzo, de repente no lo logró. Con lo cual, nosotros desde la agenda local, legislativa, también estamos trabajando en este sentido, y también hemos mantenido reuniones con el intendente Pablo Hapkin para fortalecer y volver a reivindicar una herramienta, insisto, que me parece trascendental como herramienta para intervención en el territorio, que es el Fondo Municipal de Tierra, esto de que el Estado pueda hacerse de reservas de tierra, que el Estado sea el que tenga que dirigir la política urbana, y no como ocurrió en la ciudad de Rosario. Uno piensa que todo ese anillo hoy de country, de barrios cerrados que tiene la ciudad de Rosario, eran tierras que el Estado podía comprar a muy bajo costo, y no lo hizo. Y acá, perdónenme, pero como la canción de Coti, creo que nada de esto fue un error, creo que fue la política que se llevó adelante en ese momento, pero digo, si bien se ha perdido mucho tiempo, y las tierras, insisto, vacantes, urbanizables en la ciudad de Rosario son escasas, creo que estamos a tiempo de avanzar. Y después, volver a fortalecer y privilegiar algunos programas como el de Luz y Agua Segura, que llevó adelante el Plan Abre en muchísimos barrios de la ciudad de Rosario, que permitió llevar los servicios básicos esenciales para otorgar calidad de vida, y que en el marco de la pandemia obviamente se hacían fundamentales para poder cumplir los protocolos de prevención del COVID-19 en nuestros barrios. Y después, por último, en el cómo, entiendo que no hay otra forma que no sea con programas, que la posibilidad de tener programas nos va a implicar en la práctica obtener los recursos necesarios para poder llevarlos adelante, una coordinación desde los 3 niveles del Estado, que esto también lo vemos en la práctica cotidiana. Muchas veces la frustración de los proyectos se da por la falta de coordinación entre los 3 niveles del Estado, o por herramientas legislativas que existen a nivel local, pero que no existen a nivel provincial y nacional. Y esos programas tienen que sostenerse sin duda a lo largo del tiempo, con intervenciones que sean a corto, a mediano y a largo plazo. Me parece que en este sentido también, cuando hablamos de la escasez de tierra en nuestra ciudad, creo que uno de los temas también a incorporar para su análisis es poder ir pensando también en la densificación de esas urbanizaciones que se hacen en nuestros barrios populares. Porque el pensar o seguir pensando una vivienda en un único lote, con la poca tierra urbanizable que hay en la ciudad de Rosario, me parece que esto se va a tornar en algún punto inviable, o vamos a seguir dejando afuera a muchos y a muchas. Así que, bueno, simplemente eso son algunas ideas, seguramente me estoy olvidando de muchas otras. Después, en todo caso, me gusta más el ida y vuelta para ver en qué podemos ayudar y profundizar. Les agradezco nuevamente la invitación. Segura. No, te agradecemos a vos la presencia, Fernanda, y precisamente creo que va a haber muchas reflexiones, porque es una discusión muy reiterada, especialmente dentro de los asistentes, el tema de la discusión de si existe o no existe suelo.
siempre hay como una discusión de que en realidad no lo sabemos ver porque, bueno, estamos atados casi al derecho humano de los 300 metros cuadrados, ¿no?, que se reclaman en las expansiones urbanas. Muchas gracias. Reitero que las preguntas van a ser todas a través del chat, así que si quieren ir adelantando las preguntas, quizás en función de lo que comentó recién Fernanda, y para después poder recopilarlas todas juntas y traerlas hacia el final de las exposiciones. Ahora le vamos a dar paso a la licenciada en Economía Paula Piccolo, que es directora de la ONG Techo en Rosario. Paula. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Está por ahí estás. Como se escucha bien, Hola, yo voy a Paula. comenzar compartiendo primero un video, así que voy a compartir pantalla ahora. Vamos a compartir el video. La mejor forma de prevenir el coronavirus es lavarse las manos regularmente con agua y jabón y desinfectar las superficies de contacto frecuente. ¿Y si no tenés agua? Cuando todo esto pase, millones de familias en Argentina van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entrá a techo.org.ar y conoce su realidad. Y ahora voy más a la parte de la presentación en sí. La idea de comenzar en realidad la presentación con este video era más que nada empezar con lo que fue el spot de la campaña que nosotros comenzamos como organización el 6 de abril en el contexto del coronavirus, ¿no? Y ahí como primer reflexión a partir del video es remarcar un poco lo que, como bien decían ustedes, lo que esta situación vino a remarcar, que en realidad era más que nada remarcar las desigualdades que ya existían y a profundizarlas. Y en esta visibilización de las desigualdades y en el cómo afecta en realidad el coronavirus a los barrios populares, lo que nos parecía más importante empezar a traer acá y empezar a poder conversar era cómo surgieron nuevas urgencias, ¿no? Y en cuanto a las nuevas urgencias, más allá que después vayamos a hablar de la integración sociourbana, la primera urgencia que hubo que atender fue la emergencia alimentaria. Y ahí, más allá de que las organizaciones territoriales a veces no estábamos enfocados en la asistencia alimentaria, o eso por lo menos era el caso de Techo, esta nueva urgencia que estaba levantada por todos los referentes de los barrios populares, vino un poco a generar un espacio y un lugar, a demandar un lugar en la agenda. Ahí nosotros como organización, lo primero que hicimos fue en el adaptarnos a esta nueva urgencia, y me parecía que estaba bueno pensarlo en el adaptarnos a esta nueva crisis, fue poder lanzar esta campaña y poder brindar asistencia a los comedores y ollas populares, que ahí a nivel país se logró llegar a 19.000 familias, pero pensando en el modo en que nos adaptamos a este contexto, también como bien decía Fernanda, lo primero que hicimos fue empezar nuevamente a tejer las redes y empezar a articular con otras organizaciones, y esto no solamente sucedió acá en Rosario, que nosotros lo hicimos con el BAR, con el Banco de Alimentos de Rosario, sino que sucedió a lo largo de todo el país, ¿no? Empezar a trabajar de forma articulada para poder dar lugar y para poder atender estas urgencias. Y lo otro que nos parecía muy importante destacar, que va a servir como reflexión y como parador para pensar en cómo vamos a seguir en este camino de la integración sociourbana, es en cómo la base de todo esto es la organización popular. Y cómo también en este proceso y en esta urgencia vemos fortalecidos determinados liderazgos regionales. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder hacer esta adaptación como organización, como así lo hicieron todas las organizaciones, lo primero que hicimos fue hablar con los referentes de los barrios populares que trabajan con nosotros, para que ellos mismos puedan levantar cuál era la urgencia. Así como bien el video lo muestra, y como bien Fabiana al comenzar contabas un poco la experiencia de la Villa 31 y mismo el caso de Ramona, siempre la voz para pensar cualquier tipo de proceso de integración sociourbana tiene que ser la voz popular, y tiene que ser la voz de las organizaciones y de los referentes. Porque Perdón, Paula, me están diciendo que no se escucha muy bien. ¿Vos podrás subir el audio, por favor? Sí. ¿Ahí se escucha mejor?
¿Se escucha mejor ahí? Hola. ¿Se escucha mejor, Marcela? Yo siempre escuché bien, así que no sé. No, yo escuché Marcela. todo perfecto hasta ahora, todo perfecto, tengo el audio al máximo y esto no se escucha nada. No soy la única que está escribiendo acá, que se escucha abajo. Bueno, cualquier cosa me vuelven a avisar. Ahí yo me puse los auriculares, creo que con esto se va a escuchar mejor. Ahora creo que sí, seguimos. Bueno, entonces como estos 3 disparadores, ¿no? que bien lo había nombrado también Fernanda, el a poder adaptarnos a las nuevas urgencias, el también escuchar quiénes están levantando estas nuevas urgencias y cuáles son, que eso fundamentalmente a partir de la organización, y el trabajo articulado para poder sobrellevar cualquier situación y para poder también encarar nuevos procesos y proyectos. Y ahí un poco para en realidad también encuadrar de por qué venimos a hablar de esto, nosotros como organización, bueno, para los que no nos conocen, de hecho trabajamos en barrios populares a lo largo de todo el país y Latinoamérica, con el objetivo de generar y fomentar más que nada, esto lo paso más rápido, pero para los que no conocen la organización, de fomentar el desarrollo comunitario, que esto nosotros lo consideramos más que nada a partir del fortalecimiento de las capacidades comunitarias, ¿no? Que esto es para reivindicar también cualquier tipo de proceso de integración sociourbana, tiene que estar hecho en base a los vecinos y vecinas de los barrios populares. Y en el desarrollar las capacidades comunitarias, el otro eje que nosotros trabajamos fuertemente como organización, es el desarrollar las iniciativas de vivienda y hábitat. ¿Por qué? Porque nosotros cuando, también esto ya lo comentaba Fernanda, cuando estamos y vamos a los barrios populares, también como organización externa, nos encontramos con que ya hay un hábitat creado, que ya hay una ciudad, que ya los vecinos y vecinas se organizan y construyen y tienen sus propias ideas y también tienen su propia visión hacia dónde quiere que vaya su barrio y también por dónde tenemos que comenzar para continuar con esta integración sociourbana. Entonces nosotros como organización, nuestro fin y en realidad nuestro eje siempre es trabajar en los proyectos priorizados por los vecinos y vecinas y particularmente en los proyectos vinculados con el hábitat y la vivienda. Y ahí como modo de trabajo, tenemos un modo de trabajo que nosotros llamamos la mesa de trabajo, que vendría a ser una mesa conformada por vecinos y vecinas, que lo primero que siempre hacemos es partir de un diagnóstico participativo. Y por más de que claramente ahora no estamos trabajando en territorio, por el contexto, que este sea nuestro modelo de trabajo tradicional, lo traemos a colación porque pensamos que cualquier solución que se piense, o mismo cualquier proyecto que se piense a futuro y en relación a la crisis misma, tiene que estar sustentado en determinada metodología, y tiene que ser con una mirada participativa. Entonces ahí, la participación de los vecinos y vecinas para poder priorizar y para también poder marcar el camino con cuál es la urgencia, siempre tiene que partir bueno, nuestro modelo que nosotros traemos más a colación es generar un diagnóstico participativo para después, a partir de eso, poder generar un plan de acción y una ejecución de proyectos. En ese sentido, bueno, hay distintos casos de la ciudad de Rosario, este es el caso de uno de los proyectos de agua que hicimos, y nos parecía también importante tener la noción de las soluciones intermedias que hay que generar, porque bien sabemos que cuando pensamos en la integración sociourbana, siempre lo pensamos con una mirada a largo plazo, pero la urgencia es ahora. Entonces también hay que poder pensar soluciones y alternativas que puedan paliar en parte la urgencia, ¿no? Y ahí también a partir de la participación y siempre tomando como eje las prioridades levantadas por los vecinos y vecinas. Y ahí un poco poner en contexto, como que bien ya lo decían, y creo que por lo que fueron contando de la comisión, están todos al tanto y con conciencia, por lo menos, de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad territorial, pero nosotros sí, en este pensar de la ciudad formal y la ciudad informal, en realidad, lo que sí queremos traer a colación es que hay determinadas urgencias que se ven en función de los derechos vulnerados, ¿no? Porque el agua es un derecho y está vulnerado porque nosotros tenemos que saber que por lo menos en Rosario el 93% de los barrios populares no accede a ella. Entonces también en lo que nosotros entendemos como barrios populares, que son esos barrios que no cuentan con acceso formal a los servicios públicos, son también lo que tienen que ser nuestros ejes y nuestra prioridad para poder actuar. Y ahí cuando pensamos en la demanda prioritaria de los servicios básicos, y en cómo poder hacer en este contexto de crisis, también hay que pensar
en los instrumentos que ya fueron generados. Y así como quizá Fernanda mencionaba más los instrumentos legislativos que están y que hay que tomarlos y hay que reivindicarlos, nosotros desde Techo lo que venimos a traer un poco a colación son los instrumentos que se fueron generando a partir de las organizaciones sociales, como es el certificado de vivienda familiar, que es un certificado que certifica en el lugar donde vive, pero también es un certificado que habilita a reclamar los servicios básicos, ¿no? Y cuando hablamos de certificado de vivienda, y cuando hablamos de los servicios básicos en realidad, y en este contexto, también tenemos que poner en eje un nuevo servicio como es la conectividad, que en este contexto también genera y amplifica las desigualdades y amplifica en realidad la desintegración, ¿no? Porque en este contexto de la virtualidad que tenemos hoy en día, tenemos que pensar quiénes pueden acceder a determinadas conexiones, ¿no? Y el otro instrumento que veníamos a traer acá a colación es, como bien decíamos, reivindicar los instrumentos ya existentes. Y ahí hay que volver a hablar y hay que volver a poner en agenda que hay una ley que fue sancionada en el año 2018 que prevé la regularización dominial para la integración sociourbana. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, que esta ley además ya ha declarado de utilidad pública las tierras de todos los barrios populares, y que además cuenta con una mirada de integración socioproductiva, sabiendo también que la otra gran demanda de los barrios es que la falta de trabajo, ¿no? O sea, pensando en las economías informales, y que esta ley prevé una urbanización a partir de que el 25% de las obras públicas sean tomadas por cooperativas de trabajo. Entonces tenemos acá un instrumento que no solo vela por la urbanización de los barrios populares, sino que también va a generar un impacto socioproductivo. Entonces lo que nosotros creemos es que hay un marco ya legislativo que estaba ya previo a la pandemia, y que ahora también es el momento de volver a ponerlo en agenda, de volver a demandar y de volver a insistir con ello. Porque además de la sanción de la ley, que eso había sido en el año 2018, también ya en el 2019 se generó un plan maestro de urbanización con determinados ejes y determinados lineamientos. Entonces, creo que la gran conclusión de todo esto en realidad es que la demanda prioritaria y urgente sigue siendo la integración sociourbana de los barrios populares, y que no hay que pensar y pensar nada más en lo urgente, ¿no? Y normalmente lo que suele suceder cuando nosotros nos acercamos o generamos determinadas demandas es que siempre se piensa a la integración sociourbana como un proceso a largo plazo, y que en este contexto de crisis quizá todo lo que pensamos a largo plazo es lo primero que tendemos a posponer. Pero bueno, nosotros acá lo que venimos a reflotar en realidad es que la urgencia sigue siendo la urbanización. Entonces hay que pensar sí en miradas y estrategias para poder ponerla en marcha ahora y dejar de posponerla. Así que bueno, esos eran más que nada los aportes, y bueno, después profundizaremos en las preguntas. Muchísimas gracias, Paula, muy clara, casi con el tiempo justo, muchísimas gracias. Ahora vamos a darle paso, reitero que las preguntas se van a hacer son a través del chat, o sea que si quieren ir adelantando algo en base a lo que ya hablaron Fernanda y Paula, pueden ir haciéndolo. Ahora vamos a escuchar a la diputada provincial Damaris Paciotti, que es presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Damaris, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Bueno, te escuchamos, Damaris. Buenas noches, Fabiana. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero agradezco a la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos, pero también especialmente a Marcela, que bueno, nos comunicamos, estuvimos charlando un poco acerca también de todas estas nuevas prácticas o de modos de trabajo que fuimos observando a lo largo de toda la cuarentena. Me pareció, saludo también a Fernanda y a Paula, bueno, me parecieron sus intervenciones que suman a esta iniciativa, y bueno, clarísimas las dos, Paula incluso con esta más disposición visual que hace mucho más simple la posibilidad de que, bueno, accedamos al debate y demás. Pero bueno, a partir de este aislamiento social, preventivo y obligatorio, y todos los disparadores que, bueno, para
para algunos, para algunas, para otros, digamos, fue otra imposibilidad que se acentúa y que evidencia la desigualdad. Esto que mencionabas cuando comenzabas con la intervención, Fabiana, de que la fragmentación urbana también es la expresión física de la desigualdad. Por eso el planteo de este encuentro nos parece sumamente contextualizado, atinado también, porque nos permite o nos lleva, a partir del análisis de las formas de gestión de las crisis del coronavirus, a profundizar sobre un tema que nosotros desde Ciudad Futura ya venimos insistiendo desde hace años, también en esta conformación que tenemos como partido de movimiento, y bueno, y lo que implica haber nacido como organizaciones sociales y que seguimos siendo organizaciones sociales. Así que cómo pensamos abordar realmente la desigualdad en las ciudades y elaborar alternativas para la integración urbana. Bueno, un poco estuvimos hablando y ciertos acuerdos que sabemos que no generan discusión. Uno, digamos, puntualmente, es que todos los problemas que había antes de la coyuntura, de la crisis puntual que nos trajo esta pandemia, existían, y lo que vimos ahora es que emergen, que salen a la luz, que se ponen aún más de manifiesto. Todas esas problemáticas que existían se agravan. Todos somos conscientes y fuimos testigos de esto durante este tiempo, porque si bien el coronavirus obviamente es algo nuevo que nos trajo, digamos, esto, o la situación actual, pero bueno, la desigualdad y el abandono no. Por eso, bueno, me propongo hacer hincapié en esto, en los alcances y los límites de los espacios de coordinación en los que estuvimos participando como Ciudad Futura durante esta coyuntura, las cosas que nos parecen que funcionaron bien, los espacios que no funcionaron tan bien, y bueno, fundamentalmente, si es posible replicar lo más virtuoso que obtuvimos, digamos, durante todo este camino. Primero, digamos, lo que podemos hacer es analizar cómo funcionaron. En general, participamos en comités de crisis conformados por diferentes actores, públicos, privados, movimientos sociales, organizaciones y demás. Durante toda esta pandemia, el balance es positivo. Sumo estas dos cuestiones que mencionó Fernanda, la importancia de, obviamente, la articulación y la coordinación entre todos los niveles del Estado, eso nos parece central, pero también sumo lo que dijo Paula, que es imprescindible sumar a las organizaciones, es imprescindible la priorización dentro de esos espacios y la participación dentro de las mesas de trabajo de las organizaciones, de los vecinos y vecinas de los barrios populares. Esa es la sinergia que nosotros entendemos que puede darnos, digamos, la centralidad para tratar de trabajar lo que venga. Bueno, en general el trabajo en los comités se hizo coordinadamente, bajo esquemas centralizados, donde, bueno, el Estado Nacional definía ciertas políticas macro y los instrumentos de aplicación, la provincia lo que hizo fue adecuarlos a la realidad local, y bueno, sucesivamente hacia abajo. Yo lo que hice fue personalmente participar en el Comité de Crisis Departamental de Iriondo, porque soy de la ciudad de Cañada de Gómez, así que participé, y bueno, lo que pude evidenciar ahí también fue un reparto de tareas horizontal, que es algo que se puede resaltar. Bueno, y puntualmente rescatamos las mesas de trabajo integradas. Eso lo puede contar también un poco Fernanda seguramente después, porque fue la experiencia que también tuvimos nosotras y nosotros desde Ciudad Futura, esto de funcionar como vínculo directo entre los distintos comandos que se armaron dentro de la estructura más municipal de acá de Rosario, y bueno, la gestión que nosotros pudimos hacer entre las demandas puntuales de vecinos y vecinas y los posibles abordajes que se daban en ese marco. Bueno, la presencia de estos comités de crisis de diferentes escalas, para nosotros, digamos, en Ciudad Futura, lo que hizo fue garantizar que no haya una sensación de desgobierno en la gente durante la cuarentena, y que se encontraran canales de comunicación, por lo menos de muchas propuestas y medidas focalizadas. Ahora bien, ¿qué vemos con respecto a la integración urbana?
creemos que nos encontramos con dos dificultades, y bueno, puntualmente también Fabiana en la intervención lo remarcaba, que tiene que ver uno que es más, bueno, y también Paula lo mencionaba, uno que tiene que ver más con lo ideológico y cultural, y otro que tiene que ver con la forma de construcción política. Bueno, primero, con respecto a lo ideológico y cultural, si comparamos en realidad cómo se gestionó la curva del virus en los sectores medios, con los sectores populares, con los barrios populares, también en las cárceles y demás, vemos diferencias claras. Esto que traen a colación las compañeras cuando mencionaban lo que sucedió en los barrios populares, en las villas de Capital, el caso de Ramona, de la compañera, la militante de La Poderosa, que es referente y vecina de la Villa 31 y que venía denunciando la falta de agua y que en su barrio, en el medio de esta crisis sanitaria. Así que, bueno, eso vemos, es la normalidad, digamos, ese insoportable que teníamos, que tenemos, y bueno, y que vamos a seguir teniendo si no se urbanizan y se integran de una buena vez los barrios populares, ¿no? Bueno, y después, ¿qué podemos más agregar con respecto a esto? Es que ahí, más vinculado con esto, con lo ideológico-cultural, que vemos que hay un problema previo de racismo, de exclusión, que casi, digamos, explicita todo esto, se explicita, digamos, en la política, en el Estado. Indica esto un gran límite que ya venía desde antes y que ahora se ve más claramente. Y creemos nosotros también desde Ciudad Futura que es la causa por la que nunca se tuvo una política seria para pensar, pero más que nada para hacer esta integración sociourbana de los barrios populares. Que vimos que en estos comités de crisis se pueden pensar 400 propuestas para los sectores medios en general, y no tenemos una propuesta concreta para los barrios populares. Entonces ahí vemos otro límite. No vemos digamos, con la misma urgencia determinados problemas de unos y otros, y que los espacios de coordinación pueden ser excepcionales, pero que tenemos que tener mucho más en cuenta esto que también mencionaba Paula, el tema de la urgencia, el tema de la empatía, el tema de la participación, y también esto de pensar estas soluciones a corto plazo. Uno de los aprendizajes que nos deja la pandemia, o por lo menos este periodo, siempre lo menciona Juan Monteverde, mi compañero de Ciudad Futura, que es esto de que nadie se salva solo. Si algo tenemos que aprender, o si hubo un aprendizaje, es que si yo me cuido, nos cuidamos todos, que todos nos cuidamos entre todos, así que eso es un gran aprendizaje que nos deja esto. Bueno, y la otra dificultad que les mencionaba antes es que por más que haya ámbitos para debatir y decidir conjuntamente, aparecen estos límites claros de cómo hacer efectivamente esas medidas, cómo hacer efectivas esas medidas, cómo construir un poder organizado. En ese sentido, creemos que hay que empezar a ensayar propuestas que, además de resolver las urgencias, propongan un horizonte a mediano plazo, que prefiguren, decimos nosotros, nuevas políticas públicas, y que además aporten a la construcción de ciudades más igualitarias en el acceso a los derechos fundamentales. Para nosotros, o por lo menos así lo venimos insistiendo en cada uno de los ámbitos donde participamos, tenemos que pensar nuevas planificaciones de trabajo, tenemos que pensar consensos reales. Cuando hablamos de feminizar la política en Ciudad Futura, lo que intentamos trasladar o transmitir es esto, de introducir las claves que nos da el movimiento feminista, que tiene que ver con transformar la política, que la política sea algo desde lo cotidiano, que la política sea horizontal, que la política sea de cercanía. Nos parece que indispensablemente tenemos que pensarla en ese sentido y centrarnos en algo que también para Ciudad Futura es central, que tiene que ver con el hacer puntual para transformar la realidad. Ejemplos concretos de esto son, o por lo menos desde la institucionalidad, nosotros en la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara nos pusimos ciertos ejes de trabajo que tenían que ver con específicamente lo que queríamos
llevar o desenvolver dentro de esa comisión durante este año, que tiene que ver obviamente con los proyectos que tiendan a la integración suburbana, que tienen que ver como un eje central los barrios populares, la vivienda de alquiler también. Y bueno, pensar en el arraigo ciudadano nos parece también central dentro de nuestra provincia, fortalecer los pueblos y las ciudades intermedias. Eso también es otro debate que tenemos que darnos a partir de esta coyuntura. Hicimos reuniones de trabajo con el secretario de Hábitat, donde intercambiamos y pensamos, a ver, nosotros podemos tener las mejores propuestas legislativas, pero tiene que haber una articulación real con la implementación en políticas públicas. Y bueno, nos parece, así como decía Fernanda antes, este Plan Nacional de Suelo Urbano, a partir de la resolución que saca el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, donde menciona esto, y el Observatorio Nacional del Acceso al Suelo. Esas son políticas que nos dan esperanza de poder concretar específicamente algo al respecto. Y para cerrar, nada más les cuento que también vinculado al eje alimentario o a la emergencia alimentaria que mencionaba Paula, nosotras y nosotros, a través de un proyecto puntual y específico que lanzamos en este periodo, que tiene también que ver con la empresa pública de alimentos, un proyecto que prefigura estas nuevas formas que queremos desarrollar desde Ciudad Futura, pero bueno, no quiero extenderme, así que si surge una pregunta concreta con respecto a este proyecto, podemos responderla después. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la posibilidad de tomar la palabra. Muchas gracias, Damaris, por tu participación, realmente muy, muy rico, muy esperanzador las puertas que se van abriendo en estos últimos anuncios, como decían ustedes, desde el nivel nacional. Bueno, le damos paso entonces a Graciela Luisetti, la arquitecta Graciela Luisetti, que está compaginando un poco las preguntas que fueron surgiendo en el chat. Pueden seguir haciendo algunas preguntas más. Sí, bueno, buenas tardes a toda la audiencia y a las disertantes. Evidentemente cada una de ustedes ha hablado desde una posición de trabajo interesante. Yo le quería preguntar a Damaris sobre, para que no se escape la idea, ella habló de un caso emblemático lamentable realmente en la Villa 31, pero lo que es la ciudad de Buenos Aires. Quisiera saber si tienen un panorama específico como diputada de la provincia de Santa Fe de la realidad de los distintos asentamientos y villas de Rosario y Santa Fe, que son, digamos, las áreas más importantes, más densas, con su área metropolitana. Si es que han tenido algún caso, si se está siguiendo bien la cuarentena, es decir, si tienen alguna información y control sobre el tema. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad eso te lo puedo responder más como militante que como diputada, porque la realidad es que en realidad nosotros siempre decimos en Ciudad Futura que la cabeza piensa donde los pies pisan, y un poco formamos parte y estamos trabajando en cada uno de los lugares que tenemos la posibilidad de llegar y trabajar coordinadamente con todos los vecinos y vecinas de los barrios populares. No tengo datos concretos o específicos que pueda decirte, pero sí me remito a lo que contaba Paula, que tiene que ver con el acceso restringido y prácticamente nulo. Cuando nosotros hace poco, antes de todo esto, fuimos, de hecho tenemos construcción en cada uno de los barrios a donde nos dirigimos, y bueno, el acceso al agua acá en Rosario es terrible y es totalmente escaso. Entonces, inevitablemente las condiciones de cada uno de los barrios previos marcaban la desigualdad que ahora se evidencia concretamente y que, bueno, que se agrava y que lo vemos. Pero otra de las cosas que puedo decirte es que también como organización social participamos del relevamiento del RENAVAP, que también antes Paula mencionaba, y bueno, tratamos de contribuir en ese sentido siempre desde nuestra construcción, digamos, como partido de movimiento.
concretamente datos específicos ahora no tendría específicamente. Los únicos que podría transmitirte, o por lo menos de estos días, tienen que ver con el departamento Iriondo, así que no puedo sumarte más específico a la respuesta, pero a lo mejor Fernanda, en base a Rosario, puede tirar, digamos, algún dato más concreto. Está bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. La pregunta para Fernanda, se habla de que en Rosario hay una disputa sobre el territorio. ¿Cómo interpreta esta disputa y cómo afecta esa disputa a los habitantes que no participan de la misma? De cualquier manera, yo agregaría, dentro de lo que es la problemática de los barrios populares, cuáles son las políticas públicas realmente que ejercen mayor garantía de acción, si las nacionales, las provinciales o las municipales. No te escucho. Ahora sí. Ah. Ahí está, a ver, ahí. Sí, ahí sí. está, ahí está. Primero, respecto a esto de la disputa, considero que sí, hay disputas, pero son en algunos lugares determinados de la ciudad de Rosario, no es una situación que esté amplificada. Sí hemos tenido que intervenir personalmente en muchas instancias de vecinos que tienen que resistir desalojos por parte de la justicia, y también sí, en virtud de esto que ustedes hablaban de la disputa del territorio, se dio muchísimo, por ejemplo, en viviendas Fonavi, ¿no? Que estaban siendo usurpadas por personas ligadas al narcotráfico, y que donde tuvo que intervenir incluso Gendarmería en algunos barrios de la ciudad de Rosario, en conjunto con la provincia y la municipalidad. Después, la realidad es que en todos los casos de desalojo, me ha tocado participar y hemos buscado soluciones alternativas, donde ya incluso había sentencias de desalojo, y se habían lanzado el desalojo. En ese marco se buscaron algunas soluciones, que en esto iba yo, de buscar flexibilidad en la instrumentación, donde en algunos casos, como en el caso de Cuyen y Sorrento, se llevó adelante una expropiación, pero en el caso, por ejemplo, de los humitos, se logró conformar un fideicomiso, donde intervenía el banco local, la banca local, intervenía la Municipalidad de Rosario, intervenían los vecinos organizados. Son soluciones que, bueno, que tienen marchas y contramarchas, son conflictivas como todo tipo de proceso de urbanización, pero que son soluciones que se han consolidado con el paso del tiempo, donde cada uno de los vecinos incluso pagaba mensualmente una cuota que era pactada previamente en ese fideicomiso, y con lo cual luego se hacían titulares de la tierra. En otros lados nos ha pasado de poder avanzar con lo que iba a ser el primer convenio urbanístico de índole social, donde flexibilizamos, declaramos de interés social la urbanización, flexibilizamos las infraestructuras. El urbanizador, en vez de donar el espacio verde a la Municipalidad de Rosario, lo que iba a hacer era donar el espacio donde estaban las familias ocupando, pero bueno, en esto que me planteaste en lo último, esa desinteligencia a veces entre los tres niveles del Estado, esto de que el Estado no tenga instrumentos para intervenir directamente en el territorio, hace que el tiempo del Estado no sea el tiempo de la gente, y por lo tanto eso que iba a ser un loteo con servicio, donde se había garantizado que los propios hijos de quienes habitaban ese lugar fueran los futuros compradores, se frustró con una gran usurpación, que bueno, que todavía está allí esperando que el Estado avance en resolverlo, ¿no? Por eso decía que un poco la mirada nuestra a veces tiene que ver con esa mirada que se da en la práctica, donde también entiendo que estas resoluciones a nivel nacional que hablábamos del Plan Nacional de Suelo y demás, plantean la creación de algunos impuestos que todavía no están creados, plantean también afectaciones del Tesoro Nacional, que también pensando en el contexto de crisis económica que vive la Argentina, ese aporte va a ser dificultoso. Por eso digo que me parece que también la discusión de los recursos
son fundamentales si queremos realmente en la práctica poder avanzar en la urbanización de nuestros barrios populares, ¿no? Eso me parece fundamental, y no sé si hay un Estado que tenga más peso que el otro. Sí nos pasa en el Estado municipal, donde los recursos son más escasos que en los otros niveles, pero donde desde lo local es fundamental, es donde se tiene mayor cercanía, donde se trabaja. Pero también nos ha pasado, y esto también lo planteo como la gran dificultad, y sumándome a lo que decían las compañeras, muchos de los proyectos que parecían interesantes y auspiciosos para muchos barrios de la ciudad de Rosario fueron pensados, diseñados en otros lugares, por otras personas, y luego se le participa a quienes habitan. Y gran parte de esos proyectos en la práctica se terminan frustrando, es decir, si no se empieza a entender que hay que incorporar la participación como punto clave, digamos, en cualquier urbanización, y incorporar también la mirada productiva y económica, porque a veces está ligado exclusivamente lo productivo a lo residencial, como por ejemplo en el Mangrullo, donde ya hubo un proceso de urbanización, donde se intentó relocalizar gente en otro lugar que vivía de la pesca. Al no tener con qué sustituir en ese otro lugar, esa gente volvió al Mangrullo. Digo, la ciudad de Rosario tiene muchísimas experiencias, de las cuales me parece que hay que aprender para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Claro, está bien. Es el caso también del remanso Valerio, ¿no? Que tienen su borde de río como para poner las canoas, ir a pescar y seguir con sus recursos de vida. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a preguntarle a Paula. ¿En Rosario funciona el certificado de vivienda en asentamientos irregulares para pedir servicios? Bueno, no, esta me parece que es más para Fernanda, ¿no? Si hay un certificado de vivienda que para los asentamientos irregulares que sea, digamos, un aval como para poder ir a pedir los servicios. Esa es la pregunta que hacen, ¿eh? Dice, el ANSES también realizó un censo con entrega de aval de domicilio promocionando posibilidad de pedir servicios y no era real, al menos no está disponible en estos momentos. Es la pregunta. Ahí hay una disputa por detrás, ¿no? El certificado de vivienda familiar, que en realidad es un decreto que salió a nivel nacional en el año 2017, es un certificado que lo que hace es certificar el domicilio, o sea, que la persona está viviendo en un barrio popular. Antes tenemos que pensar de que esos domicilios no estaban reconocidos, ¿no? Entonces, ese fue como el primer logro y gran logro, que también muy mencionado por los compañeros y compañeras, que reivindican que habitan un determinado espacio. En cuanto a la habilitación para pedir servicios, siempre cuando se iban a reclamar determinados servicios públicos, parte de la respuesta de las empresas prestadoras de servicio era que no tenían ningún prueba o comprobante de que ellos estaban habitando esos espacios. Entonces, el certificado, al demostrar que ahí tienen un domicilio legal, habilita hacer el reclamo. Ahora, que después la empresa prestadora de servicio dé una respuesta frente a ese certificado, eso es algo que nos excede, ¿no? O creo que en realidad no es que nos excede, sino que hay que demandarlo y es una lucha más de poder y política con las empresas prestadoras de servicio provincial. Ese mismo certificado, que en realidad fue generado por la ley nacional, es un certificado que emite el ANSES. Entonces, el certificado lo que se hizo fue en el Registro Nacional de Barrios Populares, que ahí también lo comentaba Danaris, como mapear el casa por casa y que cada habitante y cada familia del barrio popular, porque es un certificado de vivienda familiar, pueda demandarlo. Y el ente emisor es la ANSES. Nosotros como organización, por ejemplo, se han hecho reclamos donde todos los vecinos y vecinas de un mismo barrio, a través del número de certificado, se va a reclamar determinado servicio. Acá en la ciudad de Rosario, por lo menos nosotros como organización, no tenemos mapeado que eso haya llevado a ninguna conexión en particular formal. Sí han sucedido en otras ciudades, como mismo dentro de en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, hubo un barrio que a partir del reclamo de certificado de vivienda familiar logró una conexión, que estoy casi segura que fue al agua, pero no lo recuerdo bien a ciencia cierta. Bien, y te hago, aprovecho para hacerte otra preguntita. Sí. Sobre el proyecto Agua Argentina, ¿cómo llevan a cabo las perforaciones en relación al ente provincial de aguas?
¿Se hace en conjunto? Esa sería una pregunta. Y la otra, si se siguen, digamos, haciendo información y datos sobre los barrios populares, si ustedes siguen trabajando sobre eso anualmente. Ahí, bueno, con respecto al proyecto Agua Argentina, la perforación fue hecha en forma privada, o sea, ahí en realidad fuimos nosotros como organización, postulamos a un fondo para poder tener los fondos para poder pagar a través de una empresa privada la perforación. No fue hecho en forma conjunta con aguas, por eso también es una perforación de agua no potable, con todos los riesgos que eso implica, por más de que todos los vecinos y vecinas estaban al tanto y priorizaban igual usarla, porque el agua se utiliza más allá de para beber, para otros usos. Y ahí también, previamente, o sea, nosotros ahí como organización, una cosa es pensar en el proyecto para poder solucionar algo en forma inmediata, y otra cosa también es poder, o sea, lo primero que hicimos fue juntar todo el certificado de vivienda, ir a hacer el reclamo a aguas santafesinas, que ahí después la empresa de aguas no lo haya tomado o haya negado ese reclamo en particular. A nosotros lo que nos dio fue para, a partir de los vecinos organizados, pensar otra solución. Entonces, en esa perforación en sí no estuvo incluida aguas. Ahora igualmente que también cambió en parte, se renovó parte del equipo de Agua Argentina, sí estamos avanzando en pensar otras estrategias para otros barrios que quizás sí podrían estar enterados, ¿no? Bueno, esta no va dirigida a nadie, pero es un poquito larga, pero la voy a leer. ¿Tienen datos de qué porcentaje de nuevas construcciones por año son destinadas a vivienda de 2 o 3 dormitorios? ¿Y el porcentaje de viviendas de monoambientes y un dormitorio? ¿Y cuántas de estos van a ser destinadas a clase media o baja? Creo que sería un dato interesante para saber hacia quién va dirigida la oferta en el mercado y de esta manera dar respuesta a la demanda de vivienda. Creo que todo el esfuerzo no debe ser del Estado por un tema de tiempo. Sí, con políticas se incentivara el sector privado y el Estado, dar las condiciones para que cualquier persona pueda acceder a una vivienda digna y la posibilidad de elegir dónde vivir. Un poquito larga, pero bueno. Si tienen idea... Puedo comentarles, en realidad con respecto a eso puntualmente, a lo mejor lo que estaría bueno es tomar estas preguntas más específicas de datos y que nosotros a través de Marcela nos pasen y podamos también transmitirles la información, porque concretamente a lo mejor se nos escapan estos datos en las preguntas, pero sí concretamente quería decirles que uno de los objetivos que tuvimos dentro de la Comisión de Vivienda fue de alguna forma vincularnos con la Secretaría de Hábitat de la provincia y bueno, hacer esta especie de también de mesa de trabajo donde le pudimos consultar a Amado Sorzón, que amablemente asistió a esta reunión, y bueno, concreto qué programas de vivienda iban a continuar, exactamente cuál era la planificación del área. Nos dijo que dentro de esta planificación que ellos por lo menos plantean desde la Secretaría, la integración de barrios populares. Antes vi también una pregunta que se refería al Plan Abre. Según lo que nos mencionaba, es que está todo en análisis, y bueno, justo sucedió toda la cuestión de la pandemia, y bueno, quedó ahí sin posibilidades de específicamente planificarse con más detenimiento. Nosotras y nosotros consideramos que todos los programas de acceso a la vivienda que existían antes y que funcionaban deberían continuar. Así que, bueno, las gestiones y específicamente lo que podemos hacer desde nuestro lugar en la comisión lo llevamos adelante, lo hicimos durante estos meses y lo vamos a seguir haciendo. Bien, gracias. Una preguntita para Pau. ¿Quién habla? Fernanda, si se puede aportar algo. Ah, sí, cómo no. No sabía quién estaba hablando. Está bien. No, primero estaba escribiendo algo en el chat y después lo borré, así lo decía oralmente. Perfecto. Respecto de lo del certificado único de vivienda, sí
ha servido más que nada en la conexión eléctrica, en lo que es la EPE, donde incluso cualquier inquilino lo único que tiene que hacer es acreditar que vive en ese lugar y se le otorga el servicio. El agua, la dificultad que tiene es que está ligada a lo patrimonial, es decir, que la boleta se expide a nombre de quien es el titular del inmueble. Entonces ahí se da la dificultad práctica de donde el Estado tiene que priorizar la regularización dominial, también para poder avanzar después en el otorgamiento de servicios, por ejemplo, como el agua, más allá de alguna experiencia de la que planteaba Paula, que es real, que en los barrios donde hay una gran organización popular, se ha presionado a las empresas para que avancen, pero la realidad es que cualquier vecino que va con el certificado único de vivienda, no se le da el servicio, digamos. Tenés razón, porque cuando he ido a Aguas a hacer trámites, te piden la escritura. La escritura. Sí, y después respecto a esto de los inmuebles de un dormitorio y demás, nunca ningún plan de vivienda social incluye un monoambiente. Es decir, siempre las viviendas sociales tienen de 2 habitaciones para arriba, que les diría que es un gran reclamo muchas veces de los jóvenes, de los barrios populares, donde quedan afuera de las políticas de vivienda porque solamente acceden quienes tienen hijos. Y tal vez es un tema para ponerlo en el debate. Y después, en lo que es el mercado inmobiliario local, se ha distorsionado un poco. Hay muchísimos edificios donde hay con inmuebles de monoambiente, en virtud de que la ordenanza los exime de la obligación de hacer cocheras. Y esto está ligado a la rentabilidad de las empresas constructoras, con lo cual hay como, bueno, o hubo, más que nada del 2008 para acá, una intensificación en la construcción de monoambiente en la ciudad de Rosario, que para los que alquilamos, como en mi caso, me costó muchísimo, por ejemplo, encontrar un departamento de 2 dormitorios para alquilar. Claro, está bien. Gracias. Una preguntita para Paula. ¿Tienen algún ejemplo concretado de regularización del dominio del suelo en barrios populares? Sí, y perdón, antes me había quedado también pendiente responderla de RENAVAP. Sí, te la iba a recordar. Está bien, si querés arranco por esa, y en realidad, bueno, arranco por la de RENAVAP. Ahí como 2 cosas, una, la más importante en realidad es que en lo que se refiere a la ley, o sea, de integración sociourbana y cuáles barrios va a contemplar, ahí hubo un corte en el año 2016 y no se están incluyendo nuevos barrios populares y se están formando. Como eso me parece que es algo que vamos a tener que volver a trabajar desde las organizaciones, entendiendo también que la formación de los barrios populares es una problemática que surge, como decía Fernanda antes, por una cuestión de el acceso al suelo, ¿no? Entonces, RENAVAP igual sí está actualizando la información, no informa, o sea, no está haciendo la actualización de información en todos los barrios populares, sí en algunas zonas en concretas, pero igual la información que se está actualizando corresponde a los barrios ya mapeados. Entonces me parece que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Con respecto a procesos de regularización dominial, nosotros por lo menos como organización desde Techo acompañamos en el Cipolletti el año 2018 un proceso de regularización dominial a partir de también la organización popular y los vecinos y vecinas. Igualmente esto fue previo a la sanción de la ley nacional, entonces no fue bajo ese marco, pero sí, claramente hay ejemplos de regularización dominial de los barrios populares. Ahí me parece que está buena también la sugerencia de Damari, si quieren les podemos pasar como información, yo les puedo pasar información concreta de esos casos. Yo no lo estoy acompañando, pero sí sabemos de que existen, y bueno, podríamos profundizar, ¿no? Bueno, gracias. Y ya la última, como para ir cerrando, algunos programas de vivienda provincial deberían continuar, pero son necesarios cambios en los prototipos y en otras cuestiones que son fundamentales y quedaron en evidencia en esta pandemia. ¿Quién la quiere contestar? Un poco lo que estábamos, yo creo que eso también es una reflexión que compartimos, aquellos programas que estén de alguna forma o que hayan sido por lo menos efectivos o un poco que hayan avanzado en la generación de estos derechos y el acceso concreto, creemos que hay que sostenerlos, hay que revisar, ni hablar, y creo que en realidad lo que mencionábamos un poco al comienzo,
tiene que ver que durante esta coyuntura lo que pudimos analizar es que hay que replantearnos estas metodologías de trabajo, y todo lo que tengamos que analizar tiene que ser de alguna forma puesto en estas mesas de trabajo que nos referíamos antes, donde las organizaciones, donde la participación de vecinos y vecinas, donde la coordinación con los distintos niveles del Estado genere estas instancias, y bueno, que de alguna forma podamos aprender y obtener lo más valioso que fue estos encuentros y estas mesas de trabajo para incorporarlo a lo que viene. Bien, Perdón, yo Graciela, ¿sí? Fernanda, respecto de esto que se decía recién, hay un lobby muy fuerte por parte de las empresas constructoras de no cambiar los prototipos de viviendas sociales. Esto también hay que decirlo, a mí me parece auspicioso cuando uno lee el Plan Nacional de Suelo Urbano, donde se crea una mesa intersectorial, donde participan todos los sectores, incluso las organizaciones sociales, las empresas constructoras, pero la realidad es que cuando uno observa el prototipo de vivienda social, no solamente es, antiestética, tiene muchísimas carencias constructivas, pero la realidad es que hay una resistencia muy grande y un lobby muy fuerte por parte de las empresas constructoras de avanzar en una modificación de esos prototipos. Creo que deberíamos avanzar incluso en pensar no subsidiar empresas, sino subsidiar directamente a la gente para que pueda acceder a su vivienda. Así es. Ya que está Fernanda, la última. Aparte de los barrios marginados, también hay un gran porcentaje de la población que, teniendo ingresos, no logra acceder a una vivienda de calidad ni a un terreno. ¿El plan Procrear va a promover en Rosario con toda la información para que los arquitectos independientes también puedan acceder a trabajo de calidad? Sí, yo creo que es el gran desafío en virtud también de la experiencia del resultado del Procrear anterior, que en virtud de un poco de lo que charlábamos de la escasez de tierra en la ciudad de Rosario, esto hizo de que muchísimas matrimonios jóvenes, familias jóvenes se vean expulsadas al área metropolitana, y que los terrenos que quedaban en la ciudad de Rosario hayan aumentado considerablemente su valor, tornándolos completamente inaccesibles para sectores medios que viven de su trabajo. Con lo cual entiendo que es auspicioso, digamos, reflotar una iniciativa de ese tipo, pero que hay que repensarla. Incluso para los profesionales de la arquitectura y fundamentalmente, insisto, para subsidiar directamente a la demanda, que me parece que sería la clave en este contexto, ¿no? Bueno, muchas gracias por el aporte de las tres disertantes. Fabiana, ¿querías decir algo? Sí, quería agradecerle nuevamente a las invitadas la participación, y me parece que como para poder cerrar este conversatorio, lo valioso, lo destacable es la coincidencia casi todos los puntos que también nosotros desde la Comisión de Urbanismo pensamos que son importantes para sostener los procesos de integración sociourbana. El tema fundamental de la participación de los mismos vecinos, de las organizaciones barriales, en la creación de políticas públicas para lograr esa integración y las mejoras que necesitan, sobre todo en materia de infraestructura, pero también en el tema de la incorporación del Plan Nacional de Suelo Urbano, que puede ser precisamente la punta de lanza con la cual podamos cambiar muchas de las cuestiones que actualmente se dan y que se van a seguir dando, por lo que decía Paula recién, el tema de la dificultad para poder hacer el seguimiento del crecimiento de los asentamientos relevados y también los nuevos asentamientos que se crean. Y en relación a lo que hablaba recién Fernanda, de tomar la experiencia del Procrear, de este subsidio a la demanda que caracteriza el programa Procrear, también atarlo con esa política de suelo y con los
territorios provinciales y municipales. Y en ese sentido me parece que sería, aprovecho desde la comisión para hacer como una propuesta de hacer fuerza entre las instituciones que estamos acá representadas para integrar esa mesa intersectorial, para llevar propuestas también, para acercar propuestas de otro tipo de densificación de las ciudades, porque también se va a venir, creemos, una avanzada de la cuestión de que es preferible la baja densidad por efecto de la transmisión del virus, y también hay que estar, me parece, como armados para dar respuesta a esas nuevas demandas. Y en ese sentido, me parece que hay alternativas como la que plantean desde Ciudad Futura, de la vivienda pública en alquiler, u otro tipo de alternativas que pueden enriquecer las propuestas de la oferta a la demanda del Procrear, articulada con una política de suelos que sería inédita para Latinoamérica, y me parece que tenemos que fortalecer desde las distintas organizaciones que estamos relacionadas con la organización del territorio. Me parece que es un buen puntapié el encuentro de ustedes como representantes políticos y de organizaciones barriales para poder seguir trabajando junto a la comisión en esto, como para poder hacer un aporte más sustantivo a esta novedad que surge precisamente también en el contexto inesperado de la pandemia. Así que es una invitación para que podamos seguir articuladamente también desde las organizaciones civiles. Les agradezco muchísimo, no sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Bueno, no, solamente agregar que quedamos agradecidas a nuestras disertantes, que fueron Fernanda Gigliani, Paula Piccolo y Damaris Pachotti, y bueno, agradecer desde ya la participación y el debate que se generó, que fue muy fructífero, y comentarles que este es el final de 3 conversatorios que forman parte de un ciclo, los cuales fueron el primero, Ciudad y cambios de paradigma, el segundo, Ciudad planificada, y este tercero, Ciudad y territorios en la desigualdad. Desde la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos estamos muy agradecidos por su participación y quedamos en contacto para nuevas charlas o participación en nuevos ciclos. Muchas gracias.